A continuación, les comparto un documental del recordado investigador español Jiménez del Oso, que en paz descanse. Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural, pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces: ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Una pregunta que en definitiva nos afecta tanto a nosotros como a los que ya se fueron, porque nosotros iremos después. Por eso el hombre ha sentido desde siempre la llamada de lo trascendente. Por necesidad, para mitigar la angustia, el miedo a dejar de ser, o porque ha tenido experiencias que le han hecho entrever ese otro mundo. Experiencias iguales a las que ahora muchos tienen. Sueños, estados de casi muerte, trances, proyecciones fuera del cuerpo. Sea por una u otra razón, o por ambas, los humanos llevamos milenios intentando comunicarnos con los muertos. No solo para tener una prueba de que después de la muerte se continúa existiendo, sino también para saber cómo es ese otro mundo que presuntamente nos aguarda. No es pues un tema nuevo. Sin embargo, en la historia reciente suele decirse que el espiritismo, la comunicación con los muertos, nació en marzo de 1848 en una casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, cuando las hermanas Foss, entonces unas niñas, comenzaron a recibir mensajes mediante raps, golpes secos en los muebles y en las paredes, de un buhonero asesinado en aquella casa años antes. Y aunque los contactos con el otro mundo sean mucho más antiguos, ese hecho puede bien servir de referencia, porque a partir de él, la comunicación con los espíritus se convirtió en una práctica habitual en los salones de América y de Europa. La moda pasó, pero da la impresión que desde el más allá
los muertos no se resignaban a esa ruptura del diálogo, y ya que los médiums y las mesas parlantes escaseaban, buscaron otra forma de comunicarse, la que alguien menos podía imaginarse: el magnetofón. Fue el 12 de junio de 1959. Ese día, Friedrich Jürgenson obtuvo accidentalmente las primeras psicofonías mientras grababa con su magnetofón portátil en un bosque cerca de Estocolmo. No era esa su intención. Trataba simplemente de grabar el canto de determinados pájaros para ambientar sonoramente uno de sus documentales. Fue después, al llegar a casa y al escucharlo grabado, cuando se dio cuenta de que además del canto de los pájaros había otra cosa: voces, murmullos prácticamente ininteligibles e incluso el sonido de un instrumento musical. Pensó que era un defecto del magnetofón o de la cinta, porque cuando había hecho las grabaciones en el bosque no había absolutamente nadie. Sin embargo, en los días siguientes, y a pesar de las precauciones que tomó, nuevas voces aparecieron en la cinta magnetofónica. Y una de ellas la reconoció inmediatamente, porque era la de su madre muerta, que le decía: Freddy, Freddy, mi pequeño Freddy. Se inició así una etapa apasionante, llena de logros espectaculares en un campo de experimentación totalmente nuevo, y también de sinsabores, por la incomprensión y por el rechazo que muchos investigadores mostraron ante algo tan poco científico como que desde el otro mundo los muertos quisieran comunicarse con los vivos. Pero eso era lo que realmente parecía. Aquellas voces no solamente se identificaban como personas fallecidas, sino que también usaban sus voces. Un solo ejemplo: Konstantin Raudive, la figura más destacada en este campo, que a su muerte en 1974 dejó grabadas alrededor de 100.000 psicofonías, al preguntar en agosto de 1961 por Andrea, una amiga muerta, obtuvo inmediatamente esta respuesta: Sí, Andrea. Sí, Andrea. Sí, Andrea. Lejanas, apenas audibles, o como si tuvieran que apresurarse por alguna razón, las psicofonías solían y suelen reducirse a palabras sueltas o frases muy cortas. Pero no siempre es así. En alguna ocasión, lo grabado psicofónicamente desconcierta por su espectacularidad y belleza, como el coro que ahora escucharemos. Voces armoniosas cantando presuntamente desde el otro mundo, obtenidas por el investigador italiano Marcello Bacci, y que, aunque no tengan necesariamente que ver con lo religioso, recuerdan los cantos litúrgicos.
La que sí tiene un claro contenido religioso es la que grabó Pedro Amorós en un castillo templario. Una voz, que escucharemos 3 veces, como si quisiera desmentir las acusaciones de herejía que se vertieron contra los miembros de la Orden del Temple, dice con voz grave y rápida: In nomine Pater et Filii. En teoría, cualquier sitio es bueno para grabar psicofonías. Como veremos después, los investigadores las obtienen frecuentemente en su propio laboratorio. Pero los lugares donde se han producido hechos luctuosos o dramáticos parecen los preferidos cuando se hace investigación de campo. ¿Por qué? Puede que, como algunos sugieren, allí quede una especie de energía remanente, como si los sentimientos acumulados en el lugar favoreciesen los fenómenos paranormales. Puede también que todo se reduzca a que esos escenarios aportan un grado de romanticismo que estimula a los experimentadores. Sea por una u otra razón, los cazadores de psicofonías acuden a lugares como este, en el condado de Treviño, un pueblo llamado Ochate, del que solo queda en pie la torre de su iglesia, desnuda y fantasmal. Un pueblo de trágica historia, asolado por sucesivas epidemias que acabaron con casi todos los habitantes y del que los pocos que quedaron huyeron para no volver jamás. Muchos de los que, atraídos por su siniestra fama, han pasado la noche aquí, hablan de suspiros, de pisadas a su alrededor, incluso de agresiones por manos invisibles, y también han obtenido psicofonías. Oigamos un par de ellas grabadas en el interior de la torre. La primera requiere un oído atento, pero si se fijan distinguirán una lejana voz femenina preguntando qué hace la puerta cerrada. Pero aunque es lo frecuente, no siempre las psicofonías resultan de difícil audición. Cambiemos de escenario para escuchar otras tan claras como espeluznantes. Esta es la moderna y activa ciudad de Albacete. Y este es un edificio más, aparentemente. En él está instalada la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, pero antes estuvo la Casa de la Marquesa, habitada en tiempos por doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Una mujer singular, en muchos aspectos adelantada a su época, de la que se dice que celebraba reuniones donde se practicaba la magia negra. En 1954 fue acusada de haber mutilado el cadáver de su hija Margot, así como de otros hechos siniestros, entre los que figuraba el sacrificio de animales. Tengan o no que ver con aquellos acontecimientos, lo cierto es que el moderno edificio ha sido teatro de fenómenos paranormales de los que el personal de las oficinas ha sido testigo en numerosas ocasiones. Por este motivo, un equipo de investigadores dirigido por Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, y dotado con un complejo material técnico, pidió y obtuvo permiso en 1998 para realizar diversas pruebas, entre ellas la grabación de posibles psicofonías. Y fue precisamente en ese tipo de fenómeno en el que obtuvieron resultados positivos y espectaculares. Las psicofonías que se han obtenido, una de ellas, por ejemplo, dice, es una voz de una niña de corta edad
que parece indicar o parece decir mamá, frío y miedo. Es una psicofonía que después de los análisis que hemos practicado con una serie de programas que estamos utilizando, nos dan una confianza y una validez de un 100%. Otra de ellas, por ejemplo, decía hay mucha energía, José. Esa psicofonía se obtuvo a raíz de una pregunta que hizo José Luis en un ordenador portátil que teníamos la primera noche. Y lo mismo, es la misma voz con la misma cadencia. Hay otra psicofonía que dice soy yo. Esa se obtuvo en la sala de juntas y es curioso porque esa grabación sí que hay una cinta de vídeo, se está viendo cómo se graba todo, no sale nada, se para la grabadora y a continuación es cuando sale la voz. Probablemente esto se deba al campo magnético generado por el cabezal de la cinta, pero eso pues está por demostrar aún, todo esto son hipótesis. Y por último, la otra psicofonía, quizá la más impactante por el contenido, sea la que se grabó la última noche. Es la misma voz con la misma cadencia. Y en este caso lo que decía era simplemente yo soy Dios. Son psicofonías, como estábamos comentando, que sin tener que filtrar, ni limpiar, ni samplear, tienen una claridad y una contundencia para nosotros poco conocida. Y en efecto, resultan perfectamente audibles. Y podría añadirse que escalofriantes, porque se trata de la voz susurrante de una niña que dice cosas como mamá, frío, miedo. Una voz infantil venida quién sabe de dónde, que en otro de los momentos se acercó a uno de los micrófonos para decir que era ella. La misma voz que luego diría yo soy Dios. ¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? Los que asistimos a aquellos años iniciales de las psicofonías recordamos las encendidas polémicas entre los que sostenían que se trataba de algo sobrenatural y aquellos que pretendían encajar el fenómeno dentro de lo conocido. Se barajaron todo tipo de hipótesis. Obviamente se habló de grabaciones espurias, es decir, fragmentos de programas de radio o de televisión que por alguna razón quedaban registrados en la cinta. Se dijo también que podía ser un fenómeno de ventriloquía inconsciente o un fenómeno de psicocinesis, es decir, que la propia mente del investigador estuviera alterando la materia, en este caso la cinta magnetofónica, y su inconsciente fuera el que produjese las voces. Pero todas esas hipótesis no resistieron la contundencia de los hechos y quedaron en nada. Si no se trata de las voces de los muertos, como ellas mismas suelen presentarse, habrá que convenir que cuando menos se trata de voces procedentes de un nivel de la realidad diferente a este en el que estamos, de otra dimensión, de otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos. Esa, por el momento, parece ser la única conclusión lógica. Si ante un hecho paranormal, como una parafonía de efectos físicos, o las caras de Belmez, técnicamente llamadas teleplastia, no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel.
En cualquier caso, las psicofonías dan la impresión de ser una ventana que se abre a otro mundo. Una ventana a la que alguien se acerca para susurrar junto al micrófono o que grita desde lejos. Belmez de la Moraleda es un lugar especial. En una de sus casas vienen apareciendo desde 1971 rostros en el cemento del suelo. Figuras de tosca apariencia, impresionantes a veces y otras grotescas, que han despertado todo tipo de especulaciones, pero que en opinión de los que realmente las han estudiado, incluidos muchos investigadores prestigiosos, constituyen un genuino fenómeno paranormal, el más importante quizá en la historia de la parapsicología contemporánea. El por qué se aparecen sigue siendo un misterio, y no pocos las vinculan con lo sobrenatural, aludiendo a que esas casas se levantan sobre un viejo cementerio o al rumor de que en tiempos hubo allí un prostíbulo en el que se produjeron hechos sangrientos. En un lugar así, aficionados y expertos no podían dejar de intentar obtener psicofonías. Y en efecto, en estos 30 años se han grabado centenares. Vamos a escuchar algunas seleccionadas entre las muchas que Pedro Amorós ha obtenido en sus viajes a la Casa de las Caras. La primera es una voz de mujer que llama a Ángela. Como el resto de las psicofonías, la escucharemos 2 o 3 veces. Otra, también muy clara, pero de contenido más siniestro, parece decir matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Al preguntar al investigador si había algún tipo de entidades en el lugar, se grabó una psicofonía que respondía afirmativamente diciendo «almas hay». En otro momento, una de esas voces parece decir «ponte la mano en la frente». Y por último, una psicofonía que expresa su complicidad con María, puesto que al preguntar esta por qué esas entidades están en su casa, se grabó una voz de mujer que decía, es un abuso. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Aunque mucho más joven que Germán de Argumosa y que Sinesio Darnel, Pedro Amorós es ya uno de los investigadores más conocidos en Europa en este tema, tanto por su rigor como por su tenacidad. Lleva unas 40.000 psicofonías grabadas y gran parte de su experiencia la ha recogido en un libro, Psicofonías, Voces del Más Allá, donde, entre otras cosas, describe la técnica más adecuada para grabar estas voces, tanto en la investigación de campo como en el laboratorio. Así pues, bien puede ser él quien nos ilustre sobre la mejor forma de hacerlo. Pues para grabar una psicofonía, la técnica más simple que hay es un simple magnetofón de estos de reportero que utiliza normalmente la gente. Eso sí, con un micrófono conectado con un cable, ¿no? Esto nos da un registro y aquí se pueden grabar psicofonías y hay muchísima gente que ha obtenido psicofonías verdaderamente espectaculares con esta técnica, con un simple magnetofón, un grabador. Yo al principio utilizaba un grabador, un pequeño maletín pequeñito de plástico y me iba por ahí a intentar conseguir psicofonías en casas encantadas o que se decían misteriosas, ¿no? Y así obtenía algunas de las imágenes más curiosas, grabaciones más curiosas
Claro, luego utilizas aparatos como de bobina abierta o incluso los ordenadores que te dan un espectro, un ancho diferente de grabación, y gracias a eso las psicofonías son más claras, más inteligibles y se puede trabajar mucho mejor con el sonido, evidentemente. No es lo mismo caminar por una autopista que por una carretera comarcal. Evidentemente la técnica es así de sencilla, la técnica es muy sencilla, es simplemente conectar un magnetofón, un pequeño grabador, aunque sea portátil, con un micrófono, una cinta virgen y bueno, pues intentar grabar al máximo volumen que se pueda, dejar unos minutos de silencio y esperar en esos 2 o 3 minutos intentar hacer alguna pregunta o algo por el estilo. Después, con todo el silencio, por supuesto, después rebobinar esto y escucharlo grabado. Es tan sumamente sencillo que cualquiera puede realizar este tipo de grabaciones y este tipo de experiencias, ¿no? Sí que tengo algunas grabaciones curiosas. Evidentemente, pues como normalmente estoy realizando este tipo de investigaciones psicofónicas a lo largo de todos los fines de semana, pues algo he obtenido. Sin embargo, una de las más curiosas que recuerdo fue una que obtuve en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. Allí, bueno, pues obtuve un poco, de una forma curiosa, el permiso para poder investigar dentro del Santo Sepulcro, cosa que no es fácil, y me dejaron durante unos minutos trabajar solo dentro, en el interior de esa cueva, ¿no? Al analizar las grabaciones, se escucha perfectamente una psicofonía de una voz de un hombre que dice con toda claridad: Constantín. Estamos en el Santo Sepulcro. En el Santo Sepulcro. Estamos en el Santo Sepulcro. ¿Qué sería Constantín? ¿Constantín Raudive? No lo sé. El caso es que nos plantea aquí este misterio. Para mí es una de las psicofonías más curiosas y que desde luego, bueno, pues por su claridad y evidentemente por el lugar donde fue grabada, para mí es importante. Es esa la duda que siempre queda flotando en el ambiente. ¿Son quienes dicen ser? ¿Realmente los muertos, nuestros muertos, están intentando comunicarse con nosotros? ¿O acaso, sin proponérnoslo, hemos abierto una brecha en el muro invisible que separa esta realidad de otra, en la que hay de todo, incluso almas? ¿Por qué no utilizar ese nombre? Almas que no saben dónde están. O niños perdidos, solos en un mundo de sombras, que utilizan este medio para gritar su desconsuelo. Una brecha por la que se cuelan en este lado y comentan lo que ven. Como esta, en la que una voz, grabada en un magnetofón puesto en marcha con temporizador en el laboratorio vacío de Sinesio Darnell, deja constancia de que estuvo allí y no había nadie. O ante un malentendido con el mismo investigador, se excusa diciendo que él no ha sido. Pero pues se entiende perfectamente, ¿no? Quizá ese otro mundo del que vienen las voces no esté en ningún sitio que pueda visitarse y sea un reino sin tiempo y sin espacio. Pero estén o no en otra dimensión, sean muertos o entidades de otra naturaleza, lo que la experiencia de estas últimas décadas viene a decirnos
es que ellos quieren comunicarse con nosotros y han encontrado en la electrónica un medio limpio y eficaz para hacerlo, porque por asombroso que resulte, ya no solo dejan oír sus voces, sino que desde 1985 nos permiten ver sus rostros a través del televisor y últimamente de la pantalla del ordenador. Este es el padre François Brin, durante una de sus conferencias. Sacerdote y teólogo, se ha convertido en algo así como un apóstol de la transcomunicación. Entiende que las psicofonías y ahora las psicoimágenes constituyen una fuente de esperanza, un alivio para aquellos que han perdido seres queridos o sienten el temor de que tras la muerte no haya nada. En sus charlas muestra un vídeo donde se recogen muchas de las psicoimágenes de los primeros años obtenidas por Schreiber y el llamado Grupo de Luxemburgo. Si a Jürgenson le corresponde el mérito de haber grabado en 1959 las primeras psicofonías, a Klaus Schreiber le pertenece el de grabar las primeras psicoimágenes en 1985. Lo curioso, lo extraordinario, si hemos de ser justos en el adjetivo, es que las instrucciones para obtener esas imágenes del otro mundo se las dio su hija muerta a través de varias psicofonías. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estos rostros pertenecen a los que entendemos como espíritus, personas que están al otro lado de la muerte. Varias de ellas han podido ser identificadas, y en el vídeo que estamos viendo también se muestra la fotografía de algunas tomadas en vida. Por ejemplo, esta es la imagen fantasmal, valga la expresión, de quien parece ser un religioso, captada por Schreiber. Y esta es una fotografía del mismo cuando estaba vivo. Un austriaco que fue abad en un monasterio y que durante muchos años se dedicó al estudio del espiritismo. Esta hermosa mujer que nos sonríe desde el más allá es una alemana que vivió en Estados Unidos y murió a los 74 años. Sin embargo, como estamos viendo, en ese otro mundo su apariencia es la de una mujer en la plenitud de su belleza. Esta psicoimagen es de las pocas que se han grabado en movimiento, incluso parece decir algo. Otro también identificado y al que luego veremos girar la cabeza es el fallecido investigador francés Henri Sinclair. Pero siendo todo ello desconcertante, lo más insólito es que algunas de esas imágenes muestran un mundo similar a este, con objetos, mar, paisajes, animales. Carecemos de otra información que la que ellos nos proporcionan a través de las psicofonías, de la escritura automática y de otros métodos del espiritismo clásico, y es poco o demasiado subjetivo como para sacar conclusiones. En realidad no sabemos si estamos viendo ese otro mundo como auténticamente es, o como ellos, sean muertos u otra cosa, quieren que lo veamos. En todo caso, y dejando aparte los inevitables fraudes, estamos ante un fenómeno de extraordinaria importancia. La técnica nos ha proporcionado un medio que nadie había imaginado para ponernos en contacto con otro plano distinto de la realidad. De momento son solo imágenes, generalmente inmóviles y silenciosas, pero llenas de dramatismo, incluso sobrecogedoras como las que ahora vemos, obtenidas por un grupo de Tenerife en 1988 y que después de estas experiencias iniciales no volvieron a conseguir.
Meto la línea. Y se va. En cierta medida lo que estamos viendo es excepcional. Lo habitual es que las psicoimágenes se limiten a rostros estáticos, desenfocados o deformados, en ocasiones difíciles de reconocer y que aparecen en un solo fotograma, en un solo frame del vídeo grabado. A cambio, la técnica es en principio tan sencilla que cualquiera puede intentarlo. Pues la psicoimagen realmente es muy sencilla de obtener. Simplemente hace falta una cámara de vídeo pequeñita conectada a un monitor de televisión. Y entonces lo único que tenemos que hacer es enfocar el monitor de televisión con la propia cámara. Una vez que tengamos enfocado, dejaríamos un ángulo de unos 45 grados con respecto a la línea del monitor cámara. Y bueno, pues lanzamos el zoom un poquitín hacia la esquina inferior derecha normalmente, hasta que se forme un efecto de retroalimentación que normalmente suele ser una espiral. En esta espiral nada más conseguir este efecto que nosotros le llamamos retroalimentación, pues ahí lo único que hay que hacer es intentar obtener estas psicoimágenes. Es muy buena la técnica de utilizar una cámara conectada al ordenador y el ordenador que puede registrar todo lo grabado, porque así podemos examinar sin ningún problema todos y cada uno de los fotogramas, frames que componen la grabación de estos segundos de filmación, ¿no? Y esto es muy, muy útil. Otra cosa sería utilizar el vídeo, ¿no? Que también es un sistema un poquito más arcaico, pero evidentemente bueno, pues muestra la antigua usanza del tema de las psicoimágenes. Lo que pasa es que, claro, los cabezales del vídeo peligran, ¿no? Porque 10 segundos son 240 y tantos fotogramas. Hemos oído sus voces, hemos visto sus rostros. Si son quienes dicen ser, el miedo que desde siempre hemos sentido ante la muerte debiera desvanecerse para dar paso a la certeza de que tras ella continuamos existiendo. Sin embargo, siendo mucho lo que se ha avanzado en este campo, no es suficiente. La mayoría necesita pruebas más sólidas aún, más concluyentes. Y quizá tengan razón, pero al menos convengamos en que estas experiencias abren una puerta a la esperanza. Aprovecharemos para poner en cada video un trivia. La trivia de esta noche es que nos compartas tu impresión sobre la famosa psicofonía del infierno. ¿Qué te pareció esa psicofonía?
A continuación, les comparto un documental del recordado investigador español Jiménez del Oso, que en paz descanse. Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural. Pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces: ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Una pregunta que en definitiva nos afecta tanto a nosotros como a los que ya se fueron, porque nosotros iremos después. Por eso el hombre ha sentido desde siempre la llamada de lo trascendente. Por necesidad, para mitigar la angustia y el miedo a dejar de ser, o porque ha tenido experiencias que le han hecho entrever ese otro mundo. Experiencias iguales a las que ahora muchos tienen. Sueños, estados de casi muerte, trances, proyecciones